antes se llama Clean Code. Ustedes se preguntarán por qué Clean Code. Clean Code es un término que nace con la ingeniería de software y tiene su origen en un libro de Robert C. Martin, conocido como Uncle Bob. ¿Por qué Clean Code? ¿O cuáles son los objetivos de esta presentación? Los objetivos de esta presentación es poder darles a ustedes unos lineamientos, algunas guías para que ustedes puedan desarrollar código limpio, ¿verdad? Y pues aportar un poco de la experiencia que nosotros hemos tenido y de las cosas que nosotros nos han funcionado a la hora de desarrollar código limpio, ¿verdad? Bueno, antes de empezar a hablar de Clean Code, debemos de saber, o vamos a empezar hablando mejor de mal código. ¿Qué es mal código? Yo creo que todos aquí lo hemos percibido más de alguna vez, lo hemos oído, hemos dicho esto no anda bien. Inclusive me atrevo a decir que todos hemos programado alguna vez mal código, ¿verdad? Pero ¿cómo identificamos ese mal código? Es la pregunta. ¿Cómo hacemos? Imagínense que ustedes desarrollan una aplicación, les dan un periodo de tiempo, ustedes empiezan a desarrollar la aplicación, la terminan, qué sé yo, 2 o 3 semanas, la aplicación está lista, la aplicación trabaja, la aplicación compila, la aplicación hace todo lo que debería de hacer. Entonces usted se pregunta, ¿pero qué está de malo en la aplicación si todo funciona como debería de hacer? Las salidas que espera el negocio son las que el programa devuelve. Para el cliente está todo bien, ¿verdad? Eso puede ser suficiente. Pero para ustedes como programadores no debería de ser así. Nosotros como profesionales no debería de ser así. ¿Cómo nosotros medimos ese mal código? Acá hay una gráfica a la que no voy a decir las palabras, ¿verdad? Están ahí, pero creo que se entiende lo que quiere decir. Cuando nosotros empezamos a desarrollar nuestra aplicación, lo hicimos tan rápido que no nos paramos para detenernos y pensar en ese código. Al resultado de ese código, al final hacemos un review de esa aplicación y empezamos a encontrar por aquí que no sabemos qué es esto, qué rayo es esto, qué es esto aquí y esto qué hace. En cambio, cuando es un buen código, nosotros vemos, por ejemplo, que es fácil identificar las cosas, o vemos un poco las cosas de las que nuestro código no entendemos, ¿verdad? Ahora, como les mencionaba, cuando nosotros desarrollamos una aplicación rápida, imagínense que usted es un programador que typea lo más rápido posible, que sabe la mayor cantidad de atajos. En el libro de Robert C. Martin se menciona algo que se llama la trampa de la productividad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros aparentemente somos muy productivos cuando desarrollamos código. El primer demo, primera aplicación funcionando, empieza aquí, empieza en un 100%, ¿verdad? Aquí estamos, ¿no? Todo funciona bien. Pero a medida van viniendo nuevos requerimientos, nuestra productividad va bajando. ¿Por qué? Porque nuestro código no lo entendíamos, no era mantenible, no era ni legible y no sabíamos cómo. Cada nueva incursión de nuevos requerimientos va a producir en nosotros nuevos bugs, los cuales vamos a tener que nosotros solventar. A medida que vamos desarrollando nuevos requerimientos, nuevas cosas, vamos a ir viendo cómo cada vez más nuestra productividad va bajando y el tiempo que nosotros desarrollamos y estamos entregando su producto realmente no es el adecuado, ¿verdad? Cuando nosotros desarrollamos con mal código, nos detenemos a hacer un review de lo que es nuestra aplicación. Una pregunta, en las charlas anteriores que hemos estado, hemos visto de que muchas veces metodologías como Scrum son abiertas a los cambios en los requerimientos, ¿verdad? Pero si el código es malo, no beneficia entonces la metodología propiamente dicho. No, de hecho, eso involucraría un atraso, ¿verdad? Porque inclusive hay aplicaciones que tuvieron que sacarlas del mercado porque no eran mantenibles, tuvieron una etapa que crecieron, como les digo, tuvieron al top, pero como era tan insostenible, la aplicación dejó de funcionar. Inclusive hay aplicaciones que hasta los nombres le cambian porque ya no pueden seguir con el mismo, como tienen demasiados bugs. Y como le digo, la inclusión de nuevos requerimientos va a generar nuevos bugs. Siempre va a ser así porque el código está tan acoplado. Es como ese juego de Jenga, creo que se llama. Cuando están todas las piececitas y queremos sacar algo,
ponerlo en otro lado, puede ser que todo se nos venga abajo y se nos caiga. Entonces es muy parecido, ¿verdad? Pues desarrollar con un software con Clean Code permite que nuestro código sea intuitivo, pueda ser entendido con poco esfuerzo y en corto tiempo. El desarrollar con Clean Code produce los programas más estables y eficientes y permite sacar nuevos requerimientos en el menor tiempo posible, ¿verdad? Entonces permite que nosotros lo hagamos de manera rápida. Y esto con simplemente tomarnos el tiempo de ver nuestro código, hacer refactoring y volver a ponerlo de manera más legible, ¿verdad? Bueno, la agenda que traigo es la siguiente. Vamos a ver el significado de los nombres, los comentarios, el manejo de secciones, clases y funciones, principios SOLID y patrones de diseño. A partir de aquí, creo yo, de la parte de manejo de secciones hacia abajo, lo vamos a ver ya en código fuente, ¿verdad? Vamos a ver qué ejemplo hacemos. Tengo varias ideas. Y significado de los nombres, comentarios. Bueno, Clean Code, como les decía, es un término que viene del libro de Robert Szymanski, pero realmente es una serie de patrones, reglas, lineamientos que le dicen a algunos cómo desarrollar código limpio, ¿verdad? Y vamos a empezar con el significado de los nombres. Por ejemplo, aquí tenemos un código. Entonces, cuando nosotros vemos este código, no podemos ver a simple vista qué es lo que está haciendo este código. No sé si alguno me puede dar una idea de qué estará haciendo este código. ¿Qué tratará de expresar? Cuando nos referimos al significado de los nombres, estamos diciendo que el código en sí mismo debe dar a entender lo que es, para lo que él fue hecho, ¿verdad? O sea, es decir, si tengo aquí esta clase de proceso, ¿qué es lo que el negocio quiere indicar con esto? Debe ser totalmente intuitivo, de tal manera que cuando nosotros lo veamos, podamos ver algo como esto, que va a ser más entendible, y con solo verlo, vamos a expresar la intención de la cual nosotros queremos desarrollar, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos, ya que el método ya no se llama process, sino promover órdenes, y mandamos un estatus de proceso, donde creamos una nueva conexión a la base de datos, y a través de la tabla de órdenes buscamos todas aquellas órdenes donde el estatus es el que nos envía por el parámetro. A simple vista, esto no reflejaba eso. Cuando lo vemos así, esto expresa totalmente la intención con la que el programador quiere hacer y coloca las órdenes listas para ser procesadas posteriormente, ¿verdad? Y guarda los cambios. Con el significado de los nombres debemos tener mucho cuidado, y es lo que muy pocas veces nosotros como desarrolladores hacemos. Le colocamos variables como A, B, C, D, E, F, G, H y colocamos todo el abecedario o simplemente iniciales. Cuando X1, X2. Sí, Clean Code nos dice que nuestro código debe expresar la intención para la cual está hecho. Por ejemplo, aquí, solo con verlo, sabemos qué es lo que está haciendo este código. Sabemos qué piezas del código podemos tocar en caso de que haya que hacer algún cambio, ¿verdad? Entonces, Clean Code nos dice que debemos tener cuidado con los nombres, ¿verdad? Otra cosa es que nosotros también debemos evitar la desinformación o hacer una distinción de los significados de los nombres. Muchas veces podemos llamarlos persona 1, persona 2, persona 3, persona 4, persona 5, qué sé yo. Como en este caso que tenemos un grid view donde hay grid view 1 y grid view 2. Pero grid view 1 y grid view 2, ¿qué es grid view 1? Mi data y mi otra data. ¿Qué es eso? ¿Realmente estamos expresando la intención del código? Creo que no, ¿verdad? En cambio, cuando vemos otro tipo de código, podemos ver cuando ya nos dicen, ok, este grid view representa órdenes, data binding, este representa productos, y aquí va asociando, haciendo una asociación con cada producto, ¿verdad? La orden con la sugerencia del producto. Pero el código se entiende y es más legible y hacemos una distinción de los significados. No que ponemos, por ejemplo, A y B, C, qué sé yo. Entonces,
el significado de los nombres es muy importante. Por ejemplo, aquí tenemos otro, que nosotros usamos, por lo general cuando yo programaba aquí en la Católica, tendía a usar muchas abreviaciones, y si algún nombre era extremadamente largo, colocaba las primeras letras, parecido a lo que está haciendo acá. Muchas veces solemos hacer eso. ¿Y qué nos indica eso? Cuando nosotros un nombre muy largo, seguramente esa clase está haciendo muchas cosas, ¿verdad? Y eso es uno de los principios que vamos a ver más adelante. En cambio, cuando vemos aquí, por ejemplo, esta, ya podemos ver que está haciendo una instancia de las cuentas y que va a desplazar estas cuentas cuando encuentre el número que nosotros le demos. Es mucho más legible, yo solo con verlo, es más, esto ni me lo estudié, esto lo vengo a ver acá, solo copié los ejemplos. Pero el código se entiende y expresa totalmente, ¿verdad?, la intención que quiere. Por ejemplo, otra cosa que tenemos nosotros cuando desarrollamos mal código, digo nosotros porque en algún momento lo hice, fue que ponemos esto, por ejemplo, str product type. Para decir que es de tipo string. Así que para decir que es de tipo string. O por poner otro ejemplo, usamos de un objeto de la propiedad nombre, no le vamos a poner str nombre, un nombre. Es un nombre. Es sentido común, es un string. Ya viene implícito, ¿verdad?, en lo que es el mismo concepto y el mismo nombre de lo que vamos diciendo. Y así vemos varios ejemplos. Double, DBL, product price, cosas que generan ruido al momento que nosotros hacemos nuestro código. ¿Por qué generan ruido? Porque ustedes de repente le empiezan a dar procesamiento al cerebro, ¿verdad? STR, DBL, ¿qué será DBL? Y tal vez se está refiriendo a un double, ¿verdad? Pero no lo sabemos a ciencia cierta, ¿verdad? Porque cada programador puede usar una convención diferente, ¿verdad? Aquí DB, de base de datos, ¿verdad? Aquí podemos ver otra vez, product, miren esta, PRD, prod, str time, str, product time, single, o sea, el código... ¿Es de objeto producto? Sí, pero string tal, o sea... Eso asumimos. Eso asumimos, ¿verdad? Este ya es el código legible, solo lo colocamos como product type, el nombre, product price, y así vamos colocando todos los demás objetos de tal manera que el código a simple vista es entendible. Eso con respecto a la parte de los nombres. Ahora, tenemos otro asunto que nosotros hacemos comúnmente, y es que no ponemos las variables en contexto. ¿Qué quiero decir con esto? Que no ponemos las variables en contexto. Por ejemplo, esa es un método que yo al solo verlo realmente no sé qué hace. Ahora yo no sé qué hace. Solo miro que cuando el contador es cero, pero cuando el contador es cero, ¿el contador es cero qué? ¿Qué debería hacer? Cuando el contador es 1, ¿qué debería hacer? No me dice nada. En cambio, cuando nosotros vemos algo como esto, vemos number, ya vemos una clase, vemos un método público que es el que realmente hace toda la magia y utiliza otros métodos. Por ejemplo, acá, este es el método que engloba esa funcionalidad. Cuando el contador es 1, quiere decir que no hay letras. Perdón, cuando el contador es 0, quiere decir que no hay letras. Esto es poner las variables en contexto. No solo dejar las variables sin ningún significado. Inclusive, si hubiera sido más legible que contador se llamara cantidad de letras. Cantidad de letras igual a 0, no hay letras. Cantidad de letras igual a 1, hay una letra. Y si no, hay muchas letras. Entonces es más fácil y más legible colocarlo de esa manera. Y así nosotros ponemos las variables en contexto. Muchas veces nosotros dejamos variables así como que igual a, y le ponemos un string y realmente no sabemos qué es ese string o qué importancia tiene, ¿verdad? O le ponemos igual a 1 y ese 1 tal vez representa el estado activo de algún producto, qué sé yo, de algún campo en la base de datos. Pero debería de ser código de estado, por poner un ejemplo. Dejar las cosas totalmente legibles y ponerlas en contexto, ¿verdad? Ahora, vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver unos ejemplos con respecto a los, creo que es a las excepciones, si no me equivoco. Pero antes de eso les voy a mostrar una imagen que no la puse en la presentación, que es de los comentarios. Creo que aquí lo tengo.
lastimosamente en la internet solo hay cosas así, ¿verdad? Por ejemplo, aquí empieza, ¿eh? Él tiene su código. No es suficiente por hoy, hay que salvar el tiempo, dice. ¿Cómo lo hago? Dice él, ¿verdad? ¿Cómo se pregunta cómo lo va a hacer? Entonces, por ejemplo, aquí hay que poner suficiente código, suficientes comentarios en tu código, dice él. ¿Verdad? Que él se echa a reír y le dice, abre el archivo 6 semanas después. ¿Verdad? ¿Por qué en vez de dedicarle tiempo nosotros a un buen significado de los nombres, a ponerle realmente, o que realmente exprese la intención para la cual está haciendo ese código, por qué empezamos a poner comentarios? Y los comentarios se vuelven 3 líneas, 4 líneas. Cuando usted ve ese código, realmente lo que vemos es eso es lo que le genera demasiado ruido para que usted pueda entender realmente qué es lo que hace ese código. Eso con respecto a los comentarios, bueno, no es nada saludable, lo más recomendable es que tomemos el tiempo de darle buenos nombres a nuestras clases. Ahora, otro ejemplo que tenía aquí es esto. Esto, ¿lo han visto? ¿No saben qué es? ¿O cómo se llama? Una clase de Dios. ¿Sí? Una clase de Dios. Hace todo. Hace todo. Tiene todo ahí. Lastimosamente, en la situación donde trabajamos hay código legacy que es de esa manera. No tienen la idea, el dolor de cabeza que es mantener eso. ¿Verdad? Aquí ni sé cuántas líneas hay, ¿verdad? También se le puede llamar cobija. Cobija. Sí, son varios nombres que le pueden atribuir, ¿verdad? Y esto, ya entrando con esto, ya podemos decir que no es un código limpio, ¿verdad? Que no es un código limpio y que, más que todo, que no cumple los principios sólidos. ¿Alguien ha escuchado de principios sólidos? ¿O nadie? Ok, bueno. Igual, los principios sólidos son algo acuñado por Robert C. Martin, Uncle Bob, ¿verdad? Y dentro de ellos están el principio de responsabilidad individual, principio de open close o abierto y cerrado, principio de sustitución del ISCOP, segregación de interfaces y de inversión de dependencia. ¿Qué quiero decir con todo esto? Cuando nosotros programamos, nuestro código tiene que ser sólido. Si no es sólido, no es el código. Ahora, hablando del principio de responsabilidad individual, aquella clase que teníamos allá, clase Dios, ¿tendrá una única responsabilidad? No, ¿verdad? Simplemente al verla sabemos que esa clase no tiene una sola responsabilidad. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos puesto una clase, qué sé yo, factura y órdenes? Factura y orden. Solo el nombre nos está diciendo que está haciendo dos cosas. El principio de responsabilidad individual nos dice que las clases, módulos, etcétera, deberán tener una y solo una razón para cambiar. Esto ayuda a impulsar la cohesión en un sistema y se puede utilizar como una medida de acoplamiento también. Es decir, que esa responsabilidad de la cual habla está involucrada en un scope o contexto, ¿verdad? Si no me entienden, díganme. Yo me pongo a hablar, no sé si me están entendiendo. Ahora, tenemos otro ejemplo, abierto y cerrado, open close, que nos dice que nuestro código debería estar cerrado para modificación, pero abierto para extenderlo. Ahora, aquí se involucran varias cosas, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo aquí un ejemplo que no lo terminé porque tuvo sueño ayer. Y es este, de préstamo. No sé si logran ver. Ok. Esto que dice calcular interés. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Por ejemplo, acá estamos calculando interés dependiendo del valor. Si el valor es mayor a 100, quiere decir que lo va a multiplicar por un 10%. Y si el valor sobrepasa o no es eso, lo va a multiplicar por un 12. Sí, si menor que 100, lo va a multiplicar por 12. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué pasa si nos dieran otros rangos? ¿Qué es lo que haríamos? ¿Cómo harían ustedes eso? ¿Poner otro if? Sí, es lo más
Eso es lo que nosotros haríamos. Switch Pero, case. ¿qué hay con eso que nos dice al principio de open close? Cerrado para modificación y abierto para extensión. Cada vez que nos pidieran un cambio tendríamos que ir a meter mano en ese código. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que no pase eso, pues? Entonces, aquí es donde se involucra mucho los conceptos, por así decirlo, de patrones de diseño. Otra cosa que nos dice Uncle Bob en el libro es de que nosotros, como programadores, nosotros tenemos que hablar un lenguaje técnico. Ese lenguaje técnico está muy basado en lo que son esos patrones. Por ejemplo, yo con él le digo un patrón de estrategia, por ejemplo, trabajamos juntos, él ya me entiende qué es lo que vamos a hacer o cómo yo tengo pensado codificar esa parte. Le digo un patrón de fábrica, él ya sabe más o menos cómo yo pienso desarrollar ese código. Inclusive en los nombres de las clases es conveniente usar esa convención cuando usamos patrones, para que el programador cuando lo vea entienda que está utilizando un patrón de diseño. Un patrón de diseño es una solución que ya está dado un problema como este, por ejemplo. A esta clase de problemas ya hay algo como resolverlo. Entonces vamos a ver cómo lo resolvemos. Aquí lo primero que voy a hacer es que voy a crear una interfaz y la voy a llamar eBuilder Strategia. Permítame que voy a cambiar el idioma. No me aparece. Voy a tener que adivinar. Entonces, por ejemplo, aquí, esta estrategia, lo que me va a decir es que yo voy a crear una estrategia, le voy a llamar, ahorita con los nombres puede ser que me equivoque, ¿verdad? No estoy pensando tanto en los nombres ahorita. Estrategia tasa, por ejemplo. Entonces, esto me va a devolver la estrategia. Quiere funcionar, voy a trabajar acá. Va a devolver una estrategia dependiendo del valor que nosotros ingresemos. Esto es una interfaz, esto no va aquí. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, no se logra ver, pero aquí tenemos una clase. Otra cosa que les iba a recomendar yo, no sé si han trabajado con ReCharper. Pues es una aplicación, por así decirlo, o una herramienta de productividad. Ayuda a hacer refactoring. Refactoring es si ustedes quieren renombrar una clase, no tengan que ir clase por clase o en cada lugar donde esté la clase, ir a cambiarla. Por ejemplo, si yo quiero cambiar el nombre de esto, por ejemplo, aquí me da el nombre y me lo va a cambiar donde encuentre todo esto, por ejemplo. Entonces, esta es una herramienta de productividad que ayuda mucho a que el desarrollador trabaje de manera correcta y de manera útil. Incluso tiene sugerencias en algunos casos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la estrategia, el builder de la estrategia, que lo que nos va a hacer, falta acá, es que a través del valor que le demos, nos va a devolver una estrategia. ¿Y cómo la vamos a utilizar nosotros? Pues aquí, en la clase de préstamo. Entonces aquí vamos a inyectar por dependencia el builder strategy.
Eso lo hice con Richard, pero él me generó ese código. Y aquí vamos a reemplazar esto. Esto realmente deberíamos de hacerlo programando con TDD, que ese es un tema que lo va a hablar mi compañero más adelante. Por ejemplo, aquí ya cambia, y lo que tendríamos que hacer aquí, ¿okay?, sería que la estrategia, si la encuentro en guión bajo, nos construye una estrategia a partir del valor. Otra cosa que nos dice también un principio de responsabilidad es que nosotros debemos depender de abstracciones. Ese se llama dependent injection. Cuando queremos decir que dependemos de abstracciones es esto: programar contra cosas abstractas, interfaces, clases abstractas. Lo más recomendable es usar interfaces. ¿Por qué? Porque la interfaz siempre mantiene un contrato. Ese contrato, cuando se desarrolla, se puede decir que este contrato no va a invariar. Lo que puede invariar son las implementaciones que tengan, pero esto jamás va a invariar. Entonces, por ejemplo, aquí construimos la estrategia a partir del valor. ¿Verdad? Y esta estrategia nos va a generar un cálculo. Va a tener un método que va a decir calcular. Aquí le voy a crear el método porque no lo tiene en la interfaz. Ya se lo creé. Y ahora este método queda de esta manera. Este builder, realmente yo ahorita no sé qué es lo que hace. No tiene implementación, si ustedes se fijan, simple y sencillamente. Esto aquí, es un doble. Esta clase, estrategia y tasa, no tiene ninguna implementación. Este builder no tiene ninguna implementación. ¿Es correcto o no es correcto? Entonces, dependemos de estas abstracciones, y este builder nos construye una estrategia que calcula dependiendo del valor. Cada estrategia va a saber el rango que va a tener asignado. ¿Y cómo lo va a saber? Pues vamos a ver cómo lo estoy inventando, la verdad no lo tenía. Entonces, aquí vamos a poner un booleano que nos diga corresponde. Y aquí le voy a pasar el valor. Vamos a ver si funciona. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar a crear la implementación del builder estrategia, ¿les parece? El builder es un patrón de diseño también, que me permite pues la construcción de objetos. Eso es lo que me dice, que me permite hacer una construcción de un objeto complejo que requiera mucha configuración. Entonces vamos a implementar y builder. Sí, que esta cosa me está matando. Builder strategy, y aquí lo vamos a implementar. La implementación. Okay. Aquí voy a usar Richard para refactorizarlo. Strategy. Y ya lo tenemos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a inyectarle, como les decía, vamos a depender de abstracciones, ¿verdad? Entonces vamos a inyectarle en el constructor a este builder una colección de strategy y tasa. Y no sé si más o menos van viendo por dónde va el asunto, pero este es un innumerable.
¿Se han fijado otra cosa? Que cuando nosotros queremos usar algún tipo de objeto o algo que ya lo trae implícito Visual Studio, nos puede utilizar el using, ¿verdad? Richard automáticamente, si ustedes colocan el nombre, detecta dónde está esa colección y agrega el using, lo agrega en la parte superior. Aquí, si ustedes se fijan, no existe esto ahorita, pero si yo le doy clic aquí, al momento que yo le doy clic, Richard me agregó esto automáticamente y ya puedo utilizar esto a mi conveniencia. Entonces estas serían las estrategias. Bueno, estoy usando una especie de Spanglish ahorita, pero no es lo correcto, no es lo que deberían imitar. Entonces, por ejemplo, acá vamos a introducir un campo de las estrategias y aquí pues vamos a retornar aquí en el builder de las estrategias corresponde a y le pasamos el valor. Entonces, donde la primera que encuentre que corresponde en ese rango, va a devolver esta estrategia. Ahora, faltaría hacer las múltiples implementaciones de la clase de la estrategia, que serían las que tendrían la lógica, los métodos que corresponde a los rangos. Si el rango es mayor a aquel, entonces es true, si no es false, por ejemplo. Y una vez que nosotros lo tengamos diseñado, vamos a obtener que la estrategia, voy a poner el ejemplo que ya hemos hecho. Voy a colocar dos clases, solamente para hacerlo algo corto, ya cuando está yendo. Voy a crear dos clases derivadas. Una que es 100, le voy a colocar ahorita. Estos nombres sí están malísimos. Estoy pensando ahorita en meter los nombres. Y vamos a implementarlo. Entonces nos pide implementar los dos métodos. Y aquí corresponde a, entonces yo podría poner que lo voy a retornar aquí, que sí. Bueno, más valor mayor a 100. No funciona. Mayor a 100. Entonces aquí, ¿qué era lo que estábamos haciendo? ¿Cómo lo estábamos calculando? ¿Por el 10%? Por el 10. Sí. Entonces, ahí, por ejemplo, aquí estamos cumpliendo la condición y aquí estamos haciendo el cálculo. Esta estrategia, a través de esto la vamos a obtener. Y voy a hacer el otro ejemplo. Voy a hacer, perdón, otra implementación de esta estrategia tasa. Entonces, es un ejemplo para que nosotros entendamos la utilidad que tenemos nosotros al momento de utilizar patrones. Realmente, una de las cosas que más me ayuda a mí a poder programar, no digo que programo de lo mejor, pero a un nivel, pues, digamos que aceptable, es el hecho de utilizar patrones de diseño y acordarme de los conceptos de zona. Me dice que open close, me dice principio de uso de la responsabilidad. Por ejemplo, esta clase que se llama estrategia tasa 100, que tampoco me dice nada, sí tiene una responsabilidad. ¿Cuál es? La de calcular el 10% en ese rango. Es la única responsabilidad que tiene esta clase. Entonces aquí voy a dejarlo solamente así, estrategia tasa, y voy a implementar las demás métodos. Realmente cuando yo empecé aquí sabía que era una interfaz, pero no sabía la utilidad o lo que podía hacer con las abstracciones. Y aquí podríamos retornar que sí, ¿verdad? El valor es menor que 100. Menor o igual a 100. Porque así es. Ok.
Aquí calculábamos el 12, ¿verdad? 12. Ok, entonces retornamos el valor por 5.2. Okay, entonces ahí tenemos más o menos ya lo que es esto. Ahora, si lo quieren ver en acción, ya lo vamos a correr y lo vamos a correr a través de vamos a ver si compila primero. Ok, ahí compila. Lo que voy a usar ahorita es algo que mi compañero ya les va a explicar, que es lo de TDD. Este es un framework que se llama Unit, que me sirve para que una clase me permita hacer pruebas unitarias. Además de eso, yo tenía la costumbre cuando programaba, quería probar algo, hacer un proyecto de consola. Tenía que tener un proyecto de consola para probar algo, si es algo simple, un algoritmo o algo. Igual, más fácil, creo una librería de clases, instalo este con Nube, instalo esto, y aquí hago el concepto que quiero probar. Entonces, por ejemplo, tenemos préstamo, creo que lo había llamado. Voy a trabajar acá. Y me está pidiendo un valor aquí, que es el Builder Strategy. Entonces, aquí vamos a darle que así se llamaba, no recuerdo. Este es el nombre. Y aquí venían todas las dependencias que eso iba a tener, que en este caso son todas las estrategias. ¿Cuáles son estas? Son las que tenemos aquí, ¿verdad? Estrategia y tasa. Es una. Y la otra es, creo que estrategia 100. Con este patrón nosotros logramos recrear eso que nos dice el principio de Open Close, ¿verdad? Creo que está. Entonces aquí creamos una lista de estrategia y tasa. Y colocamos los ítems que va a tener. Y se los inyectamos por dependencia al builder. Lo pasamos a la clase de préstamo. Y vemos que cada clase tiene su responsabilidad. Entonces, calcular intereses. ¿Qué pasa si coloco 100? Debería de darlo por el 10%, ¿verdad? Sí. Está trabajando algo lento esta compu. Y voy a colocar que sería, ¿cuánto es el 10% de 100?
¿Sí, verdad? Entonces, y ahí la prueba debería de correr, o sea, debería de pasar, pero lo vamos a ir viendo paso a paso. Como les decía, la idea de esta presentación no es que yo les dé todos los patrones de diseño ni nada, sino poder darle algunos lineamientos o algunas cosas para que ustedes ya a su casa vayan y digan, ok, ¿qué son los patrones? ¿Qué son los principios sólidos? ¿Cómo programo contra eso? ¿Cómo genero buenas prácticas? ¿Cómo llamo bien los nombres de mis clases? Todo eso para que nosotros lo podamos ir a hacer. Realmente cuando yo estuve trabajando me tocó estar con una gente y yo hacía código, aprendí a repetirlo una y otra vez. Me decían, esto está mal, esto no sirve, esto está mal, esto no sirve, esto está mal, esto no sirve. No tienen idea cuántas veces me pusieron a repetir el código. Y por ejemplo acá estamos creando las clases. Aquí tenemos la clase préstamo y vamos a ver cuáles son los valores que nos arrojan. Por ejemplo acá me dice que 12, era 12 entonces. Ah, sí, aquí está, era 12%. Entonces rápidamente con esto hasta me doy cuenta de dónde puede estar fallando mi código. ¿Cómo supe que era eso? Porque ya sabía que esta estrategia era la que tenía el valor, era por 12. Y si ustedes se fijan, aquí me dio que era 12, o sea que si pongo un valor mayor a 100, debería de darme el 10%. Ese es un ejemplo, bueno, este es un error del framework. Ese es un ejemplo de lo que es Open Close, que es algo muy común que nosotros utilizamos hacer el switch, algo muy común que nosotros los programadores tendemos a utilizar. Entonces, podemos decir que bajo este principio prohibido ahí, el switch case. Es una mala práctica. Es una mala práctica, como lo dice Noé. Los case son mala práctica a nivel de código, son considerados mala práctica. Sí. Pero le digo, porque tiende a tener el código muy acoplado. Esa es la desventaja de tener los case. Y lo que les mencionaba, cada vez que ustedes hacen una modificación, fijo va a surgir un bug. Fijo va a surgir un bug que van a tener que reparar y van a tener que volver a lidiar con él. Entonces, Clean Code que dice, quieren tener programas, sistemas que sean mantenibles, que sean legibles y que tengan una larga vida por así decirlo, de uso. Una larga vida. Sí, pero si no es ese el caso, si lo que están haciendo es un código de universidad, pueden hacer lo que lo siguen haciendo. Pero realmente la universidad es una buena práctica para que nosotros aprendamos a usar esas buenas prácticas, como dicen hoy, que debemos de tener. Porque cuando llegamos a una empresa a trabajar, a desarrollar, ahí nadie nos va a decir, es muy raro que una empresa conozca este tipo de cosas o que lo inculque de esta manera. No lo va a encontrar. Va a ser bien raro el lugar donde usted lo encuentre. Ahora, pero hay que recordar también que en nuestro mercado meta no solo es el mercado nacional, sí, sino que tenemos que apuntarle también a un mercado global. Y si no tenemos buenas prácticas de programación, entonces nos vamos a encontrar una serie de ventajas. Por ponerle un ejemplo, la gente que me enseñó a mí, está trabajando en una compañía gringa, tiene su sede allá y tiene desarrolladores de aquí en Honduras, se llama Apple Harmony. Es una empresa que trabaja con estas cosas, trabaja con TDD y trabaja con estas buenas prácticas. ¿No? Y como dice Eric, esto es algo que Google implementa. Como Google, yo me ponía a pensar cómo Google hace los sistemas, porque de manera que yo programa no creo. Como les decía, uno percibe cuando el mismo código de uno no es lo correcto. Entonces, esta es la manera que realmente esas compañías grandes lo hacen. ¿No? Por ejemplo, aquí ya me dio, ya es, ¿dice cuánto hay? Es 11. No es del 10%. Entonces, ahí ya podemos, el 10% creo que era. Podemos ver más o menos cómo es el patrón de por ejemplo aquí, estamos viendo el patrón de estrategia.
y cómo nos ayuda para programar contra Solid, ¿verdad? Entonces, esos son algunos de los lineamientos. Voy a dejar a mi compañero Noé, que él va a ver lo de TDD. Él les va a dar otra pequeña presentación. En resumen, los nombres de las clases tienen que ser como sustantivos, no verbos. Los métodos sí podrían llamarse como verbos, porque representan una acción. Los métodos de las funciones, o métodos, perdón, deberían no ser más grandes de 6 líneas. Lo recomendable son 4 líneas de código. El cuerpo de la función, ¿verdad? Debería ser eso. Y deberían de trabajar con un principio de responsabilidad, open close, la sustitución del link code que nos permite segregar, nos permite una mejor encapsulación y la cohesión de nuestro código. El principio de segregación de interfaces que nos permite, dice aquí, fácil de entender y usar, es decir, que no tenemos interfaces gordas. O sea, si tenemos una interfaz que tiene demasiados métodos, una interfaz gorda, hay que segregarla, hay que regularla de tal manera que realmente exprese lo que quiere expresar, por lo que quiere trabajar. Y el principio de inversión de control de dependencias, acá que nos dice que debemos depender de abstracciones, como lo vimos en un ejemplo. Yo no dependí del objeto concreto, sino de la abstracción, ¿verdad? Y acompañado de esto existe un concepto que se llama inversión de control, en el que el control de las dependencias se lo delega a un framework. No, puede ser un framework o puede hacerlo por uno mismo, la realidad que sea un framework. Y ya en este podríamos decir que ya usted no crea los mismos. Ustedes preguntarán cómo, no voy a crear míos en mi explicación. Si los mismos son los que me permiten. Bueno, todo eso unido me permite tener un código fuertemente cohesionado y con bajo acoplamiento. Entonces, mi compañero va a quedar con ustedes. La idea era